Fue el momento en el que uno entra por primera vez al aula cuando descubre cuán difícil es este trabajo, ¿no? Te das cuenta entonces que cada gesto cuenta, que cada palabra transforma. Hay muchísimas cosas que cambiaron en la sociedad. Pero tenemos que preguntarnos qué cambió en la educación, que es el lugar donde todo empieza. Creo que primero solo podemos exigir aquello que nosotros les podamos dar. Hoy tenemos el lujo de contar con César Bona, con el que vamos a descubrir muchas ideas y reflexiones sobre el mundo de la educación y el emprendimiento. Por favor, un fuerte aplauso para César Bona. ¿Quién es César Bona y dónde inició, dónde se plantó tu semilla para ser maestro, César? Bueno, buenas tardes. Es un verdadero placer estar aquí. Es un evento maravilloso, así que me siento afortunado por disfrutar del día, ¿no? Claro, normalmente se asocia, ¿no?, el ser maestro con la vocación, ¿no? Y hay mucha gente que dice, desde niño yo quería ser maestro, ¿no? Pues yo confieso aquí que yo no quería ser maestro. Partiendo de esa base, ¿no?, todo se transforma, ¿no? No es que no quisiera ser, es que no sabía lo que quería ser. Siempre he considerado que era de madurez tardía, ¿no? Entonces, voy a la universidad. Yendo a la universidad todavía no sabía lo que quería ser, fíjate qué circunstancia. Y bueno, yo quería hacer, pues, estaba entre cuatro cosas. Elegí filología y es que era la única que había en Zaragoza, ¿no? Así que voy para la filología. Pero es verdad que luego hice filología, me tocó empezar dando latín a bachillerato, ¿no? Inglés, y después hice magisterio. Pues fue el momento en el que uno entra por primera vez al aula cuando descubre cuán difícil es este trabajo, ¿no? Y es espectacular. Tú te das cuenta entonces que cada gesto cuenta, que cada palabra transforma, ¿no? Claro, es que realmente tienen en sus manos la materia prima del futuro. Al final, y creo que César va en la misma línea, yo estoy convencido que la clave de una empresa, la clave de un territorio son las personas. Incluso en estos tiempos, mi visión es tremendamente humanista, incluso, repito, en tiempos de inteligencia artificial. Entonces, claro, tener en vuestras manos la gente que va a ser el futuro de una tierra es fantástico, porque lo ideal es conseguir darles las herramientas para que se enfrenten a un futuro complejo, incierto y ambiguo. Y en función de tu experiencia, César, ¿cuáles son las habilidades, cuáles son las cualidades más importantes que debe tener un maestro? Pues yo creo que podemos hacer, bueno, yo creo que todo lo que vamos a decir puede hacerse analogía, ¿no?, con la empresa o incluso con la vida, ¿no? Ya vais a ver, si os borráis la palabra maestro y la ponéis en vuestro trabajo, en la vida, servirá, ¿no? Bueno, pues especialmente esta profesión hay que tener en cuenta que educamos también no con las palabras, sino con los actos, ¿no? Sin duda. Entonces, yo creo que primero solo podemos exigir aquello que nosotros les podamos dar. Yo creo que eso marca bastante nuestro comportamiento, ¿no? Si queremos que sean personas creativas, tenemos que ser creativos. Que sean curiosos, tenemos que ser curiosos. Que respeten el medio ambiente, tienes que respetar el medio ambiente, ¿no? Que sean emprendedores, tú tienes que estar siempre, ser una persona inquieta, ¿no? Eso pues yo creo que es la clave hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, claro, pensemos que esa analogía es perfectamente válida tanto para ser maestro como para cualquier cosa que hagas, ¿no?, en la vida. De hecho, la siguiente pregunta era cómo lo extrapolaríamos, ¿no?, a un emprendedor o al directivo de una empresa. Me parece muy interesante el tema de los actos. Hay un proverbio que dice, no prediques, tu hijo te está mirando. O sea, que creo que es fundamental, es muy difícil educar si nosotros no predicamos con el ejemplo, ¿verdad? Sí, de hecho, te diré más. Claro, otra analogía, y ahora en distintos términos, yo creo que todos los niños, niñas y adolescentes tienen algo que todos los seres humanos tenemos, que es el deseo de sentirse queridos, el deseo de sentirse escuchados y el deseo de sentirse útiles. Y aquí voy a meterme directamente con algo que podría servirte en educación y en empresa. Yo tengo un amigo, un muy buen amigo, que siempre trabaja en una empresa y cada vez que... Bueno, él siempre está proponiendo cosas, ¿no? Entonces, cada vez que él me llama, yo noto por su voz cómo se ha sentido cuando ha propuesto algo a la empresa, ¿no? Y dice, César, me han escuchado, ¿no? Me han escuchado. Yo creo que es tan importante el escuchar, ¿no? Una de las palabras más importantes, ¿no? Luego también el trabajar en equipo, también es tanto para la escuela como para la vida, obviamente para la empresa.
y el valorar las individualidades, teniendo en cuenta que todos somos diferentes, y el que seamos conscientes de que somos seres sociales y que por eso es tan importante el saber relacionarse unos con otros. Totalmente. La escucha, como bien dices, es algo tremendamente esencial. Bueno, de hecho, si nos dieron 2 orejas y una boca, por algo sería. En tu libro, César, Las escuelas que cambian el mundo, hablas de experiencias innovadoras en el mundo de la educación. ¿Nos puedes citar alguna? Sí, claro, tenemos aquí buen rato hablando, pero yo quizá me quedaría con una, que claro, primero tenemos que valorar qué entendemos por innovación, ¿no? Que muchas veces se relaciona con el uso de la tecnología y en este caso, esto que os voy a contar no tiene mucho que ver con la tecnología. Es un colegio que visité ¿te refieres a experiencias que he vivido? Sí, que has vivido. O que conoces, o que conozco, pueden ser ¿no? interesantes para los adolescentes. Un colegio en el cual me habían dicho que había niños de todas las etiquetas posibles, ¿no? Y uno entra allí y descubre que todos son niños, son niñas, ¿no? Que todos se respetan unos a otros y que, pues eso, que ahí no se ve ninguna etiqueta, sino que todos intentan aprender, todos intentan enseñar a los demás, ¿no? Y ahí es, por ejemplo, donde descubrí que los niños toman como normal lo que los adultos nos empeñamos en desnaturalizar, ¿no? Me pareció una de las experiencias más bonitas que he vivido. Hablabas en una de tus ponencias ese caso que hiciste, bueno, esa metodología que implantaste en una clase donde dabas roles a los chavales. Uno era el que gestionaba las quejas, otro era que me pareció maravilloso, ¿no? Sí, tiene que ver una vez más con el tema de sentirse partícipe de algo, ¿no? Y el sentirse, en este caso, parte de un proyecto, que era una microsociedad. Ahí todo el mundo sabía que todos tenían un rol y todos tenían que respetarse pues, entre ellos, ¿no? No, es que me pareció maravilloso la idea, porque yo creo que si hay algo que en mi opinión es fundamental, bueno, yo tengo 3 niños, es hacerles partícipes de las cosas y que se vean ellos que a pesar de que son todavía niños, pero ya van cogiendo responsabilidades, ¿no? en este mundo al que se tienen que enfrentar. ¿Cómo piensas, César, que pueden colaborar las escuelas con los estudiantes y con los empresarios para enriquecer el proceso para sembrar la semilla del emprendimiento? Yo creo que ese verbo es muy bonito, en sí mismo, enriquecer, ¿no? Por una parte, yo creo que desde las escuelas es importante abrir ventanas para airear, ¿no? De hecho, para que entren en forma o bien de ideas o bien de personas y que eso nos haga crecer juntos, ¿no? Luego también, claro, cuando muchas veces se habla de que tenemos que enseñar a los niños y a las niñas para que sepan que van a tener que trabajar en algún momento, que al final es así, pero sí que me gusta remarcar el hecho de que no educamos seres empleables, sino seres íntegros, con todo lo que eso implica. Y, claro, a mí me viene un juego a la mente que he hecho muchas veces para que veamos que la línea es muy fina, ¿no? Con lo que se pide en la empresa y lo que se podría pedir en la escuela, ¿no? Entonces, podemos hacer participar a la gente. Totalmente, ¿no? Por supuesto. Bien. Pues entonces, vamos a imaginar que todas las personas que estáis aquí sentadas sois directivos o directivas de alguna empresa. Entonces, vamos a levantar la mano. Si queréis, como es interactuar hay que participar, ¿no? Por supuesto. Si queréis que en vuestra empresa haya gente que sea creativa, levantad la mano. Bien. Si queréis gente que sea empática, levantad la mano. Si queréis gente que sepa resolver problemas, si queréis gente que sepa que en lugar de ver problemas vea retos, que es importante, gente que sepa, bueno, que sea creativa, hemos dicho, ¿no? Pues queda claro, ¿no? Vale. Ahora vamos a pensar en vuestra pareja. Y si no tenéis pareja, pues de aquí salimos con pareja. Por lo menos con una idea concreta de lo que queremos. Sí, por lo menos la ilusión. Pensad en vuestra pareja, ¿no? ¿Quién quiere una pareja que quiera, bueno, que sea empática? Una pareja que sepa resolver problemas. O esto es bueno, que en lugar de problemas vea retos, ¿no? Eso sería ya maravilloso, ¿no? Bien, una persona, etcétera, etcétera. Todo coincide. A ver, de hecho, de los valores más importantes en una empresa que buscan una persona suele ser la capacidad de comunicación, la capacidad de gestionar las emociones, la responsabilidad, la confianza, etcétera, etcétera, ¿no? Si eso es tan importante para las empresas y es tan importante para la vida, tiene que estar también en las escuelas. Totalmente. Y realmente, a pesar de que al final estamos hablando de las famosas competencias blandas que tan demandadas son en las empresas, pero ¿por qué realmente determinada escuela está tan cerrada? O sea, seguimos en esa educación prusiana con una campana, gente en fila, que al final parece que estamos preparando, o como se planteó en un inicio, ¿no? Gente para la guerra y para la industria y no gente para el futuro, ¿no? Bueno, primero no se puede generalizar. Totalmente. En algunos sitios todavía, ¿no? En otros ya van más adelante sin duda. de eso, pero es verdad que
muchas veces falta dar ese paso, ¿no? Y de hecho, si hay cosas que cambiar en educación, yo creo que tenemos cerca al menos el clic, ¿no? Y podemos situarlo en hace 3 años. Vale, hace 3 años sucedió algo que nos pilló a todos de improviso, ¿no? Y dijimos, ¿y ahora qué pasa, no? Y a partir de ahí muchísimas cosas cambiaron en la sociedad. Lo que tenemos que preguntarnos es qué cambió en la educación, que es el lugar donde todo empieza, ¿no? Sin duda. Y ahí pensemos, por ejemplo, que la solidaridad salvó miles de vidas, la resiliencia salvó miles de vidas, la creatividad, de la que hemos hablado ya, la capacidad de adaptación, salvó miles de familias o de empresas, ¿no? Entonces, ahora mismo eso no se puede olvidar. Como tampoco se puede olvidar el valor que se le daba a la palabra salud, ¿no? Salud, bueno, ya se daba antes por hecho, ¿no? Que, bueno, pues llevo a mi hijo a la escuela y ya cuando vuelva, pues doy por hecho que va a salir con salud. Este momento lo cambió todo también. Lo llevo y por favor que venga con salud. Totalmente. Pero ahora tenemos que entender también qué significa la palabra salud, porque para la OMS es el estado de completo bienestar físico, mental y social. Y hemos de pensar que la convivencia y hemos de pensar que la salud mental de los niños y de las niñas es algo a lo que le tenemos que dar muchísimo peso, ¿no? La cuestión, perdona que me extienda, es... No, que va. Claro, la sociedad sabe que hacen falta cambios. La sociedad está deseando que haya un pacto educativo. Nosotros, tiene que haber un pacto. Lo que tenemos que preguntarnos es si la sociedad está preparada para el cambio que ella misma pide. Ejemplo, nutrición. Todo el mundo sabe que es importantísimo el tema de la nutrición, ¿no? El 60% de los hombres tiene sobrepeso u obesidad. El 40% de las mujeres tiene sobrepeso u obesidad, ¿no? Imaginemos que decimos, vale, vamos a cambiar las cosas y ponemos 2 horas de nutrición a la semana y 3 horas de educación física más. Y saldrá mucha gente diciendo, sí, pero ¿y qué quitamos? ¿No? Entonces, hace falta ese cambio y tenemos que dar el paso juntos. Claro, realmente es fundamental, ¿no?, que haya un cambio, pero claro, ante un futuro incierto, por ejemplo, nosotros una parte se fundamenta en hacer planes estratégicos, ¿no? Hace unos años podías hacer un plan estratégico a 20, 30 años. O sea, de hecho, cuando Ansoff nos habla de la estrategia, se hacían planes estratégicos a 10 años. Hoy por hoy, hacer un plan estratégico a más de un año, y me gusta hablar más que de planes estratégicos, del concepto de aprendizaje estratégico, pero fundamentado ya no en hacer unas previsiones y unos objetivos, sino en dotar de herramientas a tu gente para que se enfrente a un futuro que no sabes por dónde va a ir. Claro, en el caso de la educación ocurre lo mismo. Estamos en un momento que llegan tecnologías, llegan eventos que no sabes lo que puede ocurrir, lo que Nassim Taleb, ¿no?, denominó los cisnes negros, eventos insospechados que no sabes por dónde van a venir. Entonces, claro, ¿cómo preparamos a nuestra gente para algo que no sabemos por dónde va a ir? Claro, es que normalmente se asocia la educación y los niños, ¿no? Pues dicen, los niños, las niñas son los adultos del futuro, entonces hay que darles herramientas para el futuro, ¿no? Claro, pero ¿qué herramientas? No, pero ya no qué futuro, sino qué presente. Claro, totalmente, ¿no? Por eso. De hecho, también una analogía más que suelo hacer es que, claro, si los niños y las niñas son los adultos del futuro, ¿nosotros qué somos? Y hay gente que dice, los niños del pasado, digo, no puedes ir para atrás, ¿no? Somos los ancianos del futuro. Y no tiene entonces sentido, tampoco tiene sentido tratar a los niños como los adultos del futuro, ¿no? Es por eso que sí que tenemos que darles herramientas para que cada día que salgan de las escuelas puedan usarlas. Pero que las usen no dentro de 4 años cuando salgan, sino hoy y mañana y al día siguiente, ¿no? José Antonio Marina dice que al final lo que tenemos o tienen es que aprender más rápido que el entorno que los envuelve. Bueno, y sin irnos más lejos, es que me viene un montón de imágenes en la cabeza. La pirámide de los alimentos, la hemos estudiado año tras año, ¿no? Pues hemos dicho cómo va el tema, ¿no? O hemos estudiado los huesos o los músculos, ¿no? Hay que preguntar a la gente, que todo el mundo sabe aquí lo que es una PCR, que es una RCP, por ejemplo, ¿no? Reanimación cardiopulmonar, si es importante o no es importante, la maniobra de Heimlich, etcétera, 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 ¿no? Hemos estudiado el cuerpo humano durante años y somos los grandes desconocedores del ser humano. Cosas que son claves y vitales, ¿no?, en determinados momentos. Referente al tema del emprendimiento, ¿conoces algún proyecto educativo en el mundo de la educación que realmente te haya impactado relacionado con el mundo de la creación de empresas? A nivel de la infancia, recuerdo, y hago referencia a cosas que yo he visto porque tengo la suerte de estar años viajando también, visité una escuela en la que el director me decía, ¿no? Dice, los niños tienen aquí siempre mi puerta abierta. Entonces, cuando ellos quieren algo, no vienen a pedir, vienen a proponer, ¿no? Entonces, si se rompe una colchoneta en el recreo,
pues vienen y dicen, se ha roto una colchoneta, ¿qué hacemos? ¿No? Estamos hablando de escuchar y el participar que hemos dicho, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues vosotros veréis qué hacéis, ¿no? Si queréis una colchoneta, tenéis que conseguir una colchoneta. Entonces a los niños se les propone decir, vale, los niños montan un mercadillo, hacen cosas, las venden, compran la colchoneta, ¿no? Ese sentido de pertenencia, una vez más, ¿no? Y de que el lugar donde estás es el lugar que tienes que cuidar. Muy bien. Referente a tu labor de maestro, en tus conferencias cuentas muchas anécdotas, lecciones que te han impactado de los niños, de tu relación con ellos. ¿Cuál nos podrías contar aquí que seguro que van a sacar enseñanzas? Voy a contar dos rápidas. Una la llevo siempre conmigo desde hace años, casi cuando empezaba como maestro, que es la historia del escupitajo, que se llama así, ¿no? La historia del escupitajo. Bueno, estaba yo empezando mis primeros años como maestro, claro, la inseguridad, ¿no? Que uno tiene también, ¿no? El querer marcar la disciplina, que aquí no se me mueva nadie, ¿no? Por si acaso, ¿no? Yo creo que era más temor que otra cosa. Bueno, pues estaba dando ciencias a chavales de sexto, y entonces era en mi etapa inflexible, ¿eh? Le doy las notas del examen, ¿no? Toma la nota, tú toma un 0. La próxima vez estudias más, ¿no? Entonces, era la última hora, ya salen todos los chavales, se van para casa, y yo entonces tenía una moto que aparcaba a 50 metros del cole. Y el chaval al que le di un 0 y que le invité a que estudiara más, iba directo para allá, ¿no? Y yo, digo, que no pare. Y él, hacia la moto, directo, y yo, que no pare. Pero yo, mientras tanto, iba caminando para acercarme a él, ¿no? Y llega la moto, se para. Y digo, ya está, y hace... ¿no? Le agarro y dice, oye, que ha sido sin querer. Dice, pues límpialo sin querer, le digo, ¿no? Bueno, el chaval blanco, ¿no? Este chaval, claro, suspendió ciencias, inglés, etcétera, repitió curso, ¿no? Al año siguiente, yo pensé en este chico y quedé con él los primeros días. Dije, a ver, Sergio se llamaba, digo, ¿tú qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer, no? Entonces estuvimos hablando un rato y dije, pues no sé, a mí me gusta mucho escribir cuentos. Digo, pues ayúdame a transformar las lecciones que yo dé, ¿no? a cuentos para que tus compañeros lo entiendan, ¿no? Una vez más vuelvo a lo mismo, aunque sea redundante. Se sintió querido, totalmente. Se sintió escuchado y se sintió útil. Aprobó ciencias, aprobó inglés, aprobó... Entonces terminó el momento y cuando vienen por las notas, dice, gracias por haberme dado tantas oportunidades, ¿no? Pero lo que él no sabe es que él me había enseñado a mí que más allá de la disciplina está autoimpuesta muchas veces, o más allá de lo estricto que uno pueda ser, está sobre todo la compasión, en el buen sentido de la palabra compasión, y la escucha, ¿no? Y luego una muy rápida que tiene que ver con el momento en el que yo salí del aula, porque yo ahora estoy de excedencia, estoy viajando mucho, y es eso precisamente, ¿no? que también vale para la empresa, ¿no? Que en el momento en el que uno está haciendo lo que hace, dice, bueno, pues a lo mejor no lo hago mal, ¿no? Pero es en el momento en el que sales, en el que te das cuenta de cuántas cosas tienes que aprender, ¿no? Y te das cuenta que todo el mundo te puede enseñar algo. Y ahí es donde entra la palabra percepción, ¿no? Lo que uno percibe y ya, pues lo ves desde tus ojos, y lo otro es la perspectiva, ¿no? Que es cómo ves lo que hacías desde otros puntos de vista. Claro, y relacionado con el Big Bang, por ejemplo, ¿no? El principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Y el espectador, por el mero hecho de serlo, modifica la realidad que está viendo. Al final, cada uno tiene o tenemos nuestra percepción y es nuestra verdad, nuestra interpretación del mundo, ¿no? Y realmente en función de eso funcionamos y vivimos. ¿Cuál crees o por dónde va el futuro de la educación relacionada ahora o cómo van a influir tecnologías como la inteligencia artificial en el mundo de la educación? Eso es muy interesante y luego vamos a escuchar sobre tecnología artificial y me encantará escuchar, ¿no? Primero, claro, muchas veces la sociedad, y especialmente en educación, tiende a dicotomizar todo, ¿no? Ya sale la gente, a lo mejor sale un entrevistador a la calle y empieza a preguntar a la gente, ¿memorizar sí o memorizar no? Y la gente tiene que tomar parte, ¿no? Y ellos, asombrados, pues toman parte por uno u otro, ¿no? Entonces, entre medio está bien la cosa, ¿no? También. Pero el tema de la tecnología está pasando ahora lo mismo. Antes, todo ha puesto el rojo a la tecnología y ahora de repente la gente dice, tecnología no, ¿no? Obviamente es muy importante la tecnología, forma parte de nuestra vida, ¿no? Pero tampoco podemos apostar todo al rojo que de la tecnología va a ser como la salvación o va a ser la ayuda. Es una herramienta importantísima, pero como lo es también el estimular el cerebro de cada niño, cada niña, ¿no? Y luego el tema de la inteligencia artificial, hay gente que la ve como enemigos, ¿no? Y luego lo escucharemos a una experta en esto, ¿no? Pero igual que pasó hace años, cuando la tecnología se introdujo en las aulas, que la gente se mostraba como reticente porque decían, a ver qué va a pasar con esto, los va a distraer, ¿no? Y ahora lo vemos como normal.
yo creo que a lo mejor es una muy buena oportunidad para que realmente eso signifique un cambio de paradigma y a lo mejor encontremos más tiempo, gracias a la inteligencia artificial, para dedicarlo a lo que es verdaderamente importante, a las relaciones sociales, a que uno se conozca mejor uno mismo, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que, como bien dices tú, la virtud reside siempre en el camino del medio, como dice el budismo. Y con la inteligencia artificial yo creo que hay una herramienta potentísima y lo que es fundamental, ¿no?, dotar a los chavales de herramientas que generen espíritu crítico y les permitan aprovechar, ¿no?, esas nuevas tecnologías que van a ser fundamentales en un futuro. Hemos hablado de la creatividad y la innovación. ¿Cómo fomentamos la creatividad y la innovación en la escuela actual? Bueno, más o menos has esbozado cosas. Sí, pero claro, la creatividad, que muchas veces es algo como diciendo, bueno, pues ya está, no es algo secundario, ¿no? Por la creatividad disfrutamos, por una parte, ¿no? ¿Quién no se ha emocionado con una película, con un verso, o con una canción, ¿no? Además, con la creatividad puedes resolver problemas que sin ella no podrías resolver. O con la creatividad puedes encontrar puntos que te hagan avanzar, ¿no? Entonces, hay gente que asocia la creatividad o bien con los genios o con la infancia, ¿no? Con los niños. Es que, claro, son privilegiados, ¿no? Pero a lo mejor resulta que la creatividad está en lo cotidiano, ¿no? Y a mí me parece muy interesante algo que decía Sherlock Holmes. Decía, querido Watson, ves pero no observas, ¿no? Así es. Entonces está alrededor nuestro, ¿no? Una jaula, decimos. Bueno, por eso un primo mío hace años, con el primer ordenador que tuve, dijo, tienes que hacer una partición de disco C y disco D. Yo no me enteraba lo que era eso, ¿no? Pero lo he aplicado ahora a la vida también. Imaginemos que podemos mirar la realidad desde dos puntos de vista. Uno, desde lo que es la propia realidad, y otro desde la imaginación. Y ahí surgen cosas increíbles. Por ejemplo, estamos viendo una jaula, pues sacas al pájaro, lo liberas ya de paso, ¿no? Y metes una bombilla, pues tienes una lámpara chuli para poner donde sea, ¿no? O un ladrillo, lo estás viendo con la realidad, pero lo ves también con la imaginación y dices, vale, pues este ladrillo es perfecto como pisapapeles en mi oficina, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver también con la innovación, porque pensamos que se trata de captar ideas de otros campos y aplicarlos al tuyo, ¿no? Y al final, si lo pensamos, la innovación es buscar una mejora en el proceso para mejorar resultados. Así que todo va unido. Al final es tratar de despertar, ¿no?, la curiosidad del niño, ¿no? Einstein decía, no tengo talentos especiales, pero sí que soy muy curioso, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos, ¿no?, despertar esa curiosidad de los chavales, tocarles la fibra para que se interesen por determinadas cuestiones? Ahí me imagino que será fundamental, ¿no?, que ellos se sientan implicados, se sientan queridos, como bien dices. Robert Spiemann, un filósofo alemán, decía, deberíamos institucionalizar la ingenuidad para que todo el mundo fuera haciéndose preguntas, ¿no?, por la calle. ¿Y esto cómo, dónde, cuándo? Porque yo creo que es muy bonito, ¿no? Es maravilloso. ¿Cuál es el papel hemos hablado de creatividad, pero cuál es el papel de la motivación y la pasión en la educación, tanto por parte del profesor como por parte de los alumnos? Claro, en la educación y en la vida. Vamos a romper esa... Por supuesto, en el espíritu emprendedor. Sí, porque claro, pensemos una cosa, ¿no? Motivación. Yo creo que el reto que tenemos los docentes es, bueno, tú tienes tus motivaciones, yo tengo las mías, cada uno aquí tiene sus propias motivaciones, ¿no? El reto que tiene cada maestro, cada maestra es descubrir cuáles son las motivaciones para unirlas, ¿no?, hacia donde nos dirigimos, ¿no? Eso por una parte. Claro, luego viene el tema de la pasión. La pasión tiene que ver también con la ilusión que uno tiene por algo, ¿no? Si uno no tiene ilusión en un proyecto, ya sea personal o de trabajo, el proyecto muere, ¿no? Claro, tenemos la pasión. ¿Y cómo se consigue fomentar esa pasión también? O agarrarla, ¿no? Pues con esto, como hemos dicho, de que se sienta escuchado, útil y querido, ¿no? Pero ahora imaginemos, estamos emprendiendo, ¿no? Estamos educando a niños en que sean motivados y que tengan pasión, ¿no? Puedo decir uno, ¿no? Dice, la ilusión de mi vida es poner una fábrica de estufas en el Sáhara. Es la ilusión de mi vida y estoy súper motivado por eso y la pasión me va a pegar ahí, ¿no? Entonces, ahí es cuando necesita un buen amigo que le diga, pues no va por ahí la cosa, ¿no? Ahí es donde se necesitan los amigos, ¿no? Y lo que se necesita también es entender que esta frase de si quieres puedes, pues no siempre puedes. Yo no puedo tocar la guitarra como lo hace mi hermano, por ejemplo. Hoy no puedo hacer miles de cosas que otras personas hacen, ¿no? Sí que puedes intentar una y otra vez algo y si no sale, buscar alternativas. Y al final, cuando lo vemos esto en una balanza, yo creo que la motivación y la pasión están en un sitio, y a la hora de emprender sobre todo, pero en el otro sitio tiene que estar la responsabilidad y una estrategia, ¿no? Sin duda. ¿Y cuál es el mensaje más importante que te gustaría transmitir a los emprendedores sobre la educación y su impacto en la sociedad?
Pues mira, me voy a pasar, ayer vine de Lanzarote, haciendo un evento que tenía allí de creatividad. A la ida, que salí de Zaragoza en avión hace 4 días, en el momento de pasar las esferas por el control, ¿no? Que te hacen sacar la maleta y tal, había una persona, había 2 líneas en el aeropuerto de Zaragoza, uno a la derecha y otro a la izquierda. Voy por el de la derecha y había una señora allí súper rancia, ¿no? Y dice, usted me miraba mal y incluso me hablaba regular, ¿no? Como a todos los que había antes y después, ¿no? Y yo, pero bueno, no entiendo esto. Digo, ahora de repente lo cierra, me tengo que pasar a la otra línea. El señor más rancio que la primera, ¿no? Claro, les dije, porque hay que decir las cosas, digo, sois un poco rancios. Digo, a ver, la gente que... Yo soy de Zaragoza, pero la gente que se ve de Zaragoza, que piense que somos así... No, pues no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La amabilidad. Es decir, y además, como uno es la imagen de sí mismo, por una parte, y uno es la imagen de su empresa. También. O un empleado es la imagen de su empresa también, ¿no? Aldous Huxley, que escribió Un mundo feliz, ¿no? Dijo ya cuando era anciano, dice, tengo que reconocer que a mi edad, y me fastidia reconocerlo, que lo más importante que si puedo dar un consejo, dice, el consejo más importante que puedo dar es que la gente seamos amables los unos con los otros. ¿No? Fíjate, ¿no? Un hombre que sabía tantísimo como eso, ¿no? Así que se resume en esa palabra, amabilidad, que va unida o de la mano de la palabra respeto, ¿no? Amabilidad con uno mismo, amabilidad con las personas que tienes alrededor y amabilidad en el cuidado al lugar donde vives, ¿no? Estamos hablando de medio ambiente, tanto en lo personal como en lo empresarial. Pues es un auténtico lujo tener a César aquí y teniendo en cuenta que seguro que estáis profesores, gente de magisterio o, por supuesto, posibles emprendedores, yo creo que sería una pena que no tengáis la oportunidad de hacerle alguna pregunta. Entonces, si nos podéis dejar un micro de mano y tenéis a alguien una pregunta que queréis compartir con él, que seguro que tenéis inquietudes. ¿Quién levanta la mano? Por allá. Sofía, allá. Buenas tardes, me llamo Conchi, soy emprendedora. Me ha encantado tu discurso, pero quisiera preguntarte algo que no sé si está muy ad hoc con lo que estás diciendo, porque habláis constantemente de la infancia, que está muy bien y es necesario, pero yo te preguntaría cómo motivar a esas personas que no saben que el cambio es imprescindible, que ya no son niños ni son demasiado mayores, pero que han sufrido la pandemia y han tenido que dejar su trabajo por lo que sea. ¿Cómo les motivarías para que entendieran que el cambio es imprescindible, que si tienen una idea es mejor arriesgarse o hacer algo al menos que no estar estático en algún limbo donde hay mucha gente que está ahora sin saber qué hacer? ¿Qué consejo les darías? Bueno, es una pregunta muy buena. Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe, ¿no? Que decían les luthiers, ¿no? Estoy seguro que aquí habrá gente que sepa responderte. Es muy difícil, hay que entender el contexto. No depende del contexto también. Por ejemplo, si habláramos de educación, también hay gente y compañeros que a lo mejor les cuesta cambiar, ¿no? Entonces, eso en sí es una paradoja, porque estamos educando gente preparada para el cambio, entonces quien educa tiene que ser el primero que esté preparado para el cambio. Pero claro, hablando de emprendedores en concreto, hemos hablado antes de la palabra pasión, ¿no? Yo creo que es muy difícil que haya alguien que no tenga pasión por algo, ¿no? Es verdad que el gran reto al que nos enfrentamos desde hace unos años, creo yo, es luchar contra la apatía, ¿no? Y tiene mucho que ver también con sentirse partícipe con algo. No te puedo dar una respuesta, sinceramente, pero por lo menos he hablado 1 minuto y medio. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que se anime? Bueno, pues para finalizar... ¿Alguna respuesta? Para finalizar, César, 3 claves que, a modo de resumen de tu discurso, que les darías a los emprendedores que hay en la sala. Bueno, cuando hemos hablado de la gente o que educar chicos y chicas para que sean emprendedores, es bueno también que tengan modelos, ¿no? O sea, más allá de 3 claves, me ha recordado a 3 características que tiene gente exitosa. Muy bien. ¿No? Entonces me parece muy interesante el compartirlo, ¿no? Cuando se han hecho varios estudios sobre gente exitosa en distintos campos. Entonces,
normalmente ellos decían, ¿cómo has llegado aquí? Bueno, pues por trabajo duro o por estudios, ¿no? Pero todos tienen unas cuantas cosas en común. Entre ellas, pues 3. Una es la actitud, otra es la motivación y otra es el compromiso. Y además tienen también pensamientos en común, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, uno de los pensamientos recurrentes en esta gente que ha sido exitosa en múltiples campos es seré persistente y dedicaré el tiempo que tenga que dedicarle, ¿no? El otro es cometeré errores y los errores me enseñarán. Y el otro pensamiento es guíame y contigo también aprenderé. Pues qué mejor cierre a esta maravillosa conversación. Muchísimas gracias, César. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias de nuevo. Un placer. Muchas gracias, César.